Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Gálatas capítulo 4, versículo 21 y siguiendo con esta serie de enseñanzas que giran en torno a la epístola a los Gálatas. Básicamente, lo que Dios nos ha estado hablando a través de las pasadas semanas se resume en lo siguiente: creerle a Dios. ¿Cuánto ustedes pueden ver esa trayectoria, esa unidad de mensaje que Dios, al final de cuentas, lo que nos está haciendo un reto, un desafío para nosotros creerle a Dios? Y es que muchas veces nosotros escuchamos la palabra, nosotros hemos leído la palabra, estamos en el servicio en la iglesia, en la congregación, y viene el mensaje expositivo de la palabra de Dios y sabemos que Dios nos está hablando en nuestro corazón, pero de repente vemos nuestra realidad, vemos que en la realidad a nuestro entorno como que nos nubla un poco la vista. Estamos dispuestos a obedecer a Dios, estamos dispuestos a hacerlo, pero entonces Dios desea que nosotros lo deseamos y Dios pone ese deseo en nuestras vidas, pero nosotros vemos nuestra realidad y nos vemos impedidos y empiezan los pensamientos, esto como que si tú crees, pero como que va a ser más difícil, y empieza la duda de cómo va a ocurrir esto y cómo es posible que esto pase, ¿verdad? El cómo va a ser. Entonces empezamos a maquinar cosas de cómo podemos darle una manito a Dios, como si Dios necesitara nuestra mano, ¿verdad? Pero yo quiero someter a ti que cuando tú le crees a Dios y tú escuchas la palabra, tú meditas en la palabra, la consideras, la atesoras en tu corazón, esa palabra tiene que tomar forma en tu vida, tiene que fortalecerse en tu vida, tiene que realmente tomar raíz en tu vida, no solamente de aquí, en tu mente, y en el hacer, pero tiene que ver en tu corazón. En tu corazón tiene que cobrar raíz esa palabra. Y eso es un acto en fe. Señor, yo escucho tu palabra, yo no entiendo cómo vas a hacer las cosas, yo no entiendo cómo tú vas a hacer la obra, pero yo te creo a ti. Y de eso es que se trata. Y entonces vemos que a través de las escrituras vemos distintos personajes que dieron buen testimonio, le creyeron a Dios, dieron buen testimonio por medio de la fe, pero encontraron sus limitaciones también. Se encontraron limitados, se encontraron que su realidad y sus limitaciones en ese momento eran más grandes de aquella palabra que habían recibido. Y se encontraron tratando de ayudar a Dios. Se encontraron no ejercitando la fe completamente, sino que se adelantaron a los tiempos de Dios. ¿Y cuántos de ustedes saben que Dios, cuando Él nos habla, y las cosas para Dios nos habla con un carácter eterno, que para lo que Dios es un día, para nosotros es una cosa como 1000 años. Un día puede ser como 1000 años para Dios, ¿verdad? Y el sentido de eternidad y de tiempo y espacio de Dios es tan distinto al nuestro. Y cuando nosotros podemos comprender esa realidad, entonces, de que en medio de todo eso, de que el sentido de eternidad y el sentido de espacio y el sentido de los tiempos de Dios son tan distintos a nosotros, los pensamientos de Dios son tan distintos a los nuestros, ¿verdad? Dice en Isaías que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Eso es una realidad que cuando nosotros nos confrontamos con la grandeza de nuestro Dios y con la soberanía de nuestro Dios, nos tiene que dar una seguridad muy grande de que Dios sabe mucho más de lo que nosotros sabemos, de que Dios es superior, de que Él es Dios y que Dios desea el bien para ti y para mí. El mismo salmista decía, ciertamente en el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia
de Jehová estarán conmigo todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Estamos hablando de descanso. Estamos hablando el salmista estaba afirmando que el bien y la seguridad, el bien y la misericordia de Dios va a ser todos los días con cada una de nuestras vidas. Es una afirmación. Es una afirmación que nos da descanso, que nos da reposo, que aumenta nuestra fe, que nos da una esperanza. ¿Tú te imaginas que tu esperanza esté en las cosas que estén aconteciendo en este mundo? ¿Tú te imaginas que tú poner tu fe en quién va a ser, quién es el presidente o el nuevo presidente, o quién va a ser? No se sabe, ¿verdad? Porque estamos en esta, hay quienes están celebrando el nuevo presidente, pero hay quienes están reclamando un reconteo. Y tú te imaginas envolverte en esa vorágine de que si celebramos el nuevo presidente o exigimos un reconteo, un recuento de los votos, y estamos en esta, porque tu esperanza está puesta en una persona que va a ocupar un espacio, cuando la verdadera esperanza nuestra está en Jesús, en Cristo Jesús. El mismo Pablo decía, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es una realidad que tiene que irradiar en nuestros corazones. Pero volviendo al tema de ayudar a Dios y volviendo al tema de creerle a Dios, es un paso de fe. Es un paso que si tú, mi hermano o hermana, eres una persona que ha recibido a Cristo Jesús como Dios, como Señor y Salvador en tu vida, en un tiempo reciente, es algo que Dios, la fe va a ir trabajando. Dios va a estar obrando su fe, va a estar tratando en tu vida para robustecer la fe en Él. Y yo quiero darte esa certeza y seguridad de que en Dios hay descanso. En Dios es la fuente de nuestra paz. En Dios está toda nuestra seguridad. Y no es coincidencia, ¿verdad?, de que en el día de hoy este servicio específicamente nosotros lo estemos transmitiendo y no lo estemos dando presencialmente, porque sabe Dios, solamente Dios sabe a cuántas personas este mensaje va a estar llegando. Y es importante que nosotros sepamos que en medio de los tiempos que estamos viviendo, ahí mismo hay esperanza. Hay un Dios que es soberano, hay un Dios que te ama, hay un Dios que quiere hacerse real en tu vida, hay un Dios que se quiere revelar, hay un Dios que envió a su Hijo unigénito para perdonar tus pecados, para que tú realmente te reconcilies con Dios y que tú halles esa vida eterna, la vida eterna que solamente a través de Cristo Jesús es posible. Eso es la única realidad, mis amigos, esa es la única realidad. No hay otra realidad. No importa quién esté en la Casa Blanca, no importa qué es lo que esté aconteciendo en nuestro mundo. Sí, nos duelen, muchas cosas nos duelen, muchas cosas que se dicen duelen en lo profundo del corazón. Sí, algunas cosas pues nos van a beneficiar, otras cosas nos van a perjudicar, otras cosas pues creemos que son injustas, todo eso ocurre y todo eso es normal, pero que la esperanza ultimada de tu vida sea solamente en el conocimiento salvador de Cristo Jesús, y eso solamente es por medio de la fe del autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús solamente. Se trata de no solamente creer en Dios, sino es creerle a Dios, es saber que lo que dice Dios, lo que Dios revela a través de sus sagradas escrituras, que verdad es verdad. No es lo que tú sientas o lo que sea que tú opines o lo que tú creas que sea la mejor intención. Tú puedes estar con la mejor intención equivocado y tener toda la mejor intención del mundo y estar bien intencionadamente equivocado o equivocada. Porque si no está en Cristo Jesús, si Cristo Jesús no es la fuente de tu esperanza, ¿sabes qué? Todo lo de este mundo va a perecer. Todo este mundo es tan efímero. Todo este mundo es tan circunstancial. Es tan sube y baja. Un día estamos aquí, otro día no estamos. Y ahí en eso es que tú vas a poner tu esperanza.
Yo no creo que eso sea lo más sensato. La esperanza es aquel que tiene, el Dios que te creó, el Dios que te formó, el Dios que, siendo Él suficiente en Él mismo, existente en Él mismo, siendo Él un Dios eterno, siendo Él un Dios que realmente su gloria es grandiosa, que ni aún en los cielos, ni aún el universo, ni aún las galaxias, ni aún los sistemas solares, nada de eso pueden contener la gloria de un Dios que es creador. Y que en ese poder soberano de Dios, Él se extiende a ti y a mí en amor. Y se extiende a ti y a mí en amor, no solamente en amor, sino en verdad. En verdad. El mundo te va a engañar. El sistema de este mundo va en contra de todo lo que es de Dios, porque es un sistema engañoso, un sistema egoísta, un sistema que busca la gloria, usurpar aquello que le pertenece a Dios. Y Dios es uno solo. Así que es el amor de Dios enmarcado en la verdad de Dios revelada a través de las Sagradas Escrituras. Y si tú has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador en tu vida, quiero que sepas que Dios, desde el mismo momento que tú pones tu fe en Cristo Jesús, su Espíritu Santo toma morada en tu vida. Su Espíritu Santo te sella como propiedad de Dios. El Espíritu Santo te convence de pecado. El Espíritu Santo te señala todo aquello, te recuerda todas aquellas cosas que Jesús enseñó a través de las Escrituras, ¿verdad? Y era promesa en Juan 14:26 que el Espíritu, el Consolador, os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios y nos da entendimiento, nos abre el libro para que podamos entenderla, podamos atesorarla, podamos arraigarnos en ella, podamos robustecer nuestra fe y podamos aún nuestra creencia en Dios sea aún tan y tan arraigada y tan aferrada que no importa lo que nos digan, no importa lo que el mundo ofrezca, la fe en Cristo Jesús es fuerte porque Él es el autor de la fe. Y por eso, a través de la epístola a los Gálatas, vemos aquí cómo el apóstol Pablo enfatiza la necesidad de creerle a Dios, porque la iglesia en Galacia era una iglesia que había recibido la verdad del Evangelio de Jesucristo a través de uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estuvo allí junto a ellos ¿verdad? Una buena temporada. Él invirtió su vida para enseñarles y discipular a esos nuevos creyentes. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Satanás trajo distracción. Cuando el apóstol Pablo se retira, al poco tiempo vinieron personas, ¿verdad?, a tratar de traer e imponer doctrinas que no eran de Dios, que tenían que ver con la ley, con el judaísmo, a imponerlo a esa iglesia. Y Pablo se entera de eso, pero Pablo estaba en prisión. Y verdad, y cuando Pablo estando en prisión, él escribe la mayoría de las cartas en prisión, y sin embargo Pablo se entera y él tiene carga y tiene celos, no tanto celo porque después que yo pasé tanto tiempo con ellos enseñándoles todas esas cosas, ¿verdad? Digo, yo soy maestro, y si yo tuviera que estar yo también tengo celo por mis estudiantes. El tiempo que yo me he matado aquí despetrocándome aquí, enseñándole las cosas a estas personas y no acaban de entender. Pablo no es ese tipo de celo necesariamente. Pablo está hablando de un celo santo por la verdad y la pureza del Evangelio.
¿Por qué? Porque Pablo había experimentado sobre sí una experiencia, y valga la redundancia, en Cristo Jesús, donde Jesús mismo, la persona de Cristo Jesús, se le reveló, se le presentó a él camino a Damasco, siendo perseguidor de la iglesia. Entonces, ¿qué ocurre? Esa experiencia fue tan real en la vida de Pablo que trastornó su vida para siempre. La trastornó, la cambió totalmente. Y es que cuando tú has nacido de nuevo por la palabra de Dios, Dios cambia tu vida. Tú vas a experimentar, debes experimentar un cambio radical en tu vida, que tu vida no va a ser la misma. ¿Y sabes una cosa? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando más arraigado tú estás en tu fe, en Cristo Jesús, más cobra el afecto, el amor ya no es por el conocimiento de la verdad, ya no es el conocimiento cognoscitivo de la verdad, ya no es por la trayectoria de que llevo tantos años caminando o sirviendo. Ya se trata de que Dios está tocando el área afectiva, el área que tú amas a Dios, de que tú amas a Jesús, de que el amor de Cristo Jesús te ha cautivado y me ha cautivado, que cuando yo oigo una blasfemia contra Dios o una falsa doctrina contra Dios, causa un dolor profundo en mi corazón, no importa de quién venga. Eso lo hace cuando nosotros, porque está tocando, se está blasfemando, se está insultando a aquel a quien tú has puesto tu afecto, el Dios a quien no solamente es tu Salvador, no solamente es tu Señor, no solamente es el Dios que te ama, sino al Dios a quien yo amo. Entonces eso es algo muy grande y se vuelve hasta prácticamente personal. Así es la relación con Dios en nuestra condición. Y Pablo sentía ese tipo de celo por la verdad, que se traduce y se trasluce a través de todas las epístolas de Pablo, esa defensa por la verdad. Pues bien, sin más preámbulos, leamos Gálatas capítulo 4, versículo 21. Y dice así: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba es la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y en el primer versículo del capítulo 5 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En este pasaje, el apóstol Pablo, a través de toda la epístola a los Gálatas, decíamos que el énfasis es en el creerle a Dios y en el aferrarnos a la fe. Pablo está arguyendo de que la ley proviene, Dios le dio la ley a Moisés por causa de las transgresiones del pueblo, hasta que viniese la promesa.
pero también arguye de que la promesa que es por la fe cumplida en Cristo Jesús. Y Pablo está trayendo lo que trae el vivir por la ley o el vivir por medio de la promesa. Hablamos también hacía semanas atrás de que el objeto de la fe, y Pablo menciona a Abraham, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios, ¿verdad? Y Abraham, ¿qué fue lo que creyó a Dios? Le creyó la promesa de que de su simiente haría una gran nación. De la simiente de Abraham saldría una gran nación, de entre la cual saldría el Mesías, Cristo Jesús, la simiente incorruptible. Nosotros en Cristo Jesús hemos sido renacidos de un nacimiento, de un nacimiento corruptible a un nacimiento incorruptible, que es en Cristo Jesús, que es pura. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Abraham, el objeto de la fe de Abraham es el mismo objeto de la fe nuestra. El objeto de la fe de Abraham era en la promesa que había de ser cumplida. Y el objeto de la fe nuestra es en la promesa que fue cumplida en Cristo Jesús. Pero poner nuestra fe en la promesa cumplida en Cristo Jesús, ¿saben qué? Nos hace hijos de Dios. Y entonces dice en unos versículos anteriores, como decíamos la semana pasada, ¿verdad? En versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Somos hijos en el Hijo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Somos hijos en Cristo Jesús. Para poder ser hijos en Cristo, para poder ser hijos de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Tenemos que poner nuestra fe en la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y con nosotros ponemos esa fe de que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar nuestros pecados. Eso cobra efectividad en nuestras vidas. El plan redentor de Dios que Dios ejecutó, que Dios planeó, que Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo y lo ejecutó y lo ratificó en Cristo Jesús a través de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, y cobra efectividad en nuestras vidas cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Cuando ponemos nuestra fe salvadora, esa es la fe que salva, la fe que da vida eterna. Esa es la fe que ahora nos hace hijos de Dios, y ahora la fe que nos hace aceptos, donde Dios somos revestidos de la justicia de Dios y somos perdonados por Dios, porque Jesús tomó todo nuestro pecado y Él cumplió y Él satisfizo la justicia de Dios sobre sí mismo en nuestro lugar. Eso es la fe salvadora. Eso es la obra justificadora de Dios que Él hizo y ejecutó a través de Cristo Jesús. Y entonces, al nosotros poner nuestra fe en Cristo Jesús, somos justificados y somos declarados entonces santos para Dios. Lo que quiere decir es que somos separados para Él, somos ya consagrados para Dios. Y entonces en ese momento comienza una obra transformadora, el proceso de santificación, donde Él está depurando todas esas áreas de nuestras vidas que tienen que ser transformadas a la imagen de Dios. Y eso va a ocurrir hasta el día en que nosotros muramos, pero ya con el sello de propiedad del Espíritu Santo de que le pertenecemos a Dios. Somos hijos a través de la promesa, y eso es lo importante aquí. Y en la alegoría que en el pasaje que nos toca en el día de hoy, Pablo está haciendo una analogía, unas comparaciones interesantes entre Agar y Sara. ¿Quién es Agar y quién es Sara? ¿O quién es Sara y quién es Agar? Bueno, Agar era la criada de Sara. ¿Y quién era Sara? La esposa de Abraham.
Hablamos de Abraham, a quien Dios llamó y a quien Dios le reveló y Dios separó, ¿verdad? Y Abraham creyó, ¿verdad? Pues la esposa de Abraham era Sara. Y aquí está la alegoría, Agar, Sara. ¿Y quién era Agar? La criada de Sara, era la esclava de Sara. ¿Y quién era Sara? La libre. O sea, estamos hablando Agar, Sara, esclava, libre. Y está hablando también de dos pactos. Uno que viene de Sinaí, del monte Sinaí, que es la Jerusalén actual. Y eso lo vemos aquí en el versículo 25. Y, ¿verdad? Agar viene del Sinaí. Pero ¿qué es lo que representa el Sinaí? Bueno, ¿dónde estaba Moisés cuando le fue dada la ley? Estaba en el monte Sinaí. Allí fue donde Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. ¿Dónde está? ¿Verdad? Y está haciendo un tipo de comparación con la Jerusalén actual, no redimida, no creyente, y dice que está en esclavitud, versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Pero ¿qué es lo que representa Sara? La Jerusalén de arriba, de un nuevo pacto, la cual es libre. Y entonces habla aquí en el versículo 27, el apóstol Pablo está citando un pasaje que se encuentra en Isaías, que dice: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué tiene que ver eso con la que estéril, que no da luz a hijos? Más son los hijos de la desamparada que de la que daba hijos. Bueno, hay que ver el trasfondo y no vamos a leerlo completamente por cuestión de tiempo, pero yo les quiero someter a ustedes que en Génesis, en el libro de Génesis, capítulo 15 y capítulos 15 y capítulo 16, ocurren unas cosas. Primero, que Dios le promete a Abraham un hijo, ¿verdad? Dios llama a Abraham y ahora aquí en el 15, capítulo 15, ¿cómo es posible que Dios le promete a Abraham que de tu descendencia haré una gran nación, cuando Abraham todavía no había tenido hijo? ¿Por qué no había tenido hijo? Porque Sara, su esposa, era estéril, no podía tener hijos. Entonces, en el capítulo 15, Abraham está cuestionándole a Dios: ¿cómo es posible? Todavía no tengo prole, no me has dado prole, tú me has prometido y no me has dado prole. Y en el versículo 18 dice: he aquí, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los heteos, fereceos, los refaitas, los amorreos, cananeos y jerjeseos y jebuseos. Y capítulo 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Agar era la criada de la esposa de Abraham. Dios le había prometido a Abraham y a Sara un hijo o hijos muchos años antes, pero ya ambos, Abraham y Sara, estaban llegando ya estaban en sus 90s, estaban en una edad mayor, estaban en una edad que ya no podían tener, que típicamente las mujeres no podían tener hijos. Así que, ¿qué fue lo que se le ocurre a Sara? Utilizar una costumbre local, una cosa que se hacía por costumbre, que a las criadas, que el amo embarazara a la criada
y que por ende el hijo que fuera a tener lo tomaran por adopción para la esposa del amo. Ese fue el plan, porque Sara no podía tener hijos. Entonces Sara se adelantó a los planes de Dios, se adelantó a lo que Dios había dicho, y entonces le dio a la sierva, le dio a la esclava Abraham para que ella quedara embarazada. Y de ahí salió Ismael. Ese hijo que tuvo Agar era Ismael, ¿verdad? Pero resulta que Dios ratifica el pacto y le dice, sí, con él también hizo pacto de que también iba a ser una gran nación y que muchas naciones saldrían de Ismael. ¿Qué es lo que ocurre? Que Agar comienza a rebelarse contra Sara, porque Sara, ¿verdad?, le había dado hijo a Abraham y Sara no podía tener hijos, y entonces se rebela, y entonces básicamente luego, más tarde, a los 90 años, finalmente se cumple el propósito y la promesa y la profecía, y Sara a los 90 quedó embarazada de Isaac. Y en Isaac fue que Dios ratificó el pacto original de Abraham, de la gran descendencia, de que hará una gran nación, y de su simiente, anunciando la simiente, de ahí, era ratificado a través de Isaac. En Isaac te será descendencia. Y en Ismael haría una gran nación, pero no ratificaría el pacto de la herencia a través de la simiente. Era en Isaac, no en Ismael. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Finalmente, la esclava queda errante, ¿verdad? Llega un momento en que Ismael comienza a molestar, por decir así, a Isaac, y le hacen la vida imposible, y llega un momento en que causa gran tensión en esa casa, que a Agar y a su hijo lo echan de la casa, y entonces quedó Sara con Isaac y Abraham. Entonces, ese es el resumen. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces, Pablo está ratificando así que así como Isaac, nosotros somos hijos de la promesa a través de Cristo Jesús. Entonces, vemos otra analogía. Decíamos, Agar, esclavitud, Sinaí, carne, hijos según la carne, Sara, libertad, Jerusalén de arriba, hijos según el Espíritu. Vemos en el versículo 29. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Ella fue fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No pueden ser coherederos el uno con el otro. Así que somos, y entonces finalmente Pablo está ratificando que somos hijos de la libre en Cristo Jesús. Somos hijos de la libre, hijos de la promesa en Isaac por medio de Cristo Jesús. Ahora bien, yo quisiera traer a tu consideración lo siguiente. Tú has sido libre en Cristo Jesús. Te ha sido dado la libertad en Cristo Jesús. Y esa libertad tú la tienes que hacer firme en Cristo Jesús. Es lo que dice en el capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud.
Creerle a Dios implica el tú echar mano de esa libertad que en Cristo Jesús te ha sido dada. ¿Sabes una cosa? Cuando tú te identificas con la nueva identidad que te ha sido dada en Cristo Jesús, no hay forma de que cualquier persona que venga a insultarte, a bajonearte, a tratar de intimidarte con palabras soeces, con epítetos y esas cosas, nada de eso tiene poder sobre ti, porque ya tú eres según la nueva identidad que te ha sido dado en Cristo Jesús. En esa identidad tú eres libre en Cristo Jesús. Satanás quiere que nosotros estemos otra vez esclavizados. Quiere buscar la manera de traer a nuestras vidas nuestra condición, de atarnos y traernos a la esclavitud, al yugo, a todo lo que tiene que ver con la opresión, para que nosotros no seamos libres. Y una de las tácticas que utiliza es trayendo a la memoria nuestro pasado, de aquello que de lo cual Dios nos liberó. Y eso fue lo que estaba pasando aquí en la iglesia de los Gálatas. Satanás estaba utilizando a unas personas que querían traer las leyes del judaísmo para que ellos estuvieran bajo esa presión de que si no cumplen la ley no está siendo agradable a Dios. Y Pablo está recordándoles que en Cristo Jesús, en virtud del nuevo pacto, el nuevo pacto que originalmente el pacto era anunciado en Abraham, ¿verdad? Y viene toda esa descendencia, todo ese linaje de la revelación progresiva de Dios que vemos a través de todo el Antiguo Testamento hasta cumplido en Cristo Jesús, y nosotros participantes por medio de la palabra y el Espíritu Santo, ¿verdad? Somos participantes de esa libertad en Cristo Jesús. Cuando Cristo viene a tu vida, Él te hace libre. Te hace libre de todo yugo del pecado. Te hace libre de toda condenación del pecado. Te hace libre del poder del pecado sobre tu vida. Te hace libre de toda condenación. Te hace libre. Yo quiero que tú entiendas que tú eres libre en Cristo Jesús. Y que no hay razón por la cual tú tengas que volver a los rudimentos de la esclavitud, porque de ahí te sacó Dios. De eso es que se trata. Entonces, todo se traduce a creerle a Dios. Ahora, es posible que tú digas, que tú estés pensando, pero yo no entiendo todas estas cosas. Hay cosas de la Biblia que yo no entiendo. Hay cosas de Dios, del carácter de Dios, que yo no entiendo. Hay cosas que todavía pues no lo puedo ver, no me puedo visualizar. Y es que vivimos en una cultura, ¿verdad?, donde todo es visualízalo y hazlo y camínalo como si ya estuviera pasando y todo ese tipo de cosas. Pero Dios te está diciendo, pon tu fe en el autor y consumador de la fe y Él te va a llevar de la mano. Dios te dice a ti que el andar del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Tú caminas, tú no sabes lo que Dios tiene para... O sea, tú has recibido la palabra de Dios, tú has recibido y lo crees que Dios te está hablando, te ha hablado a tu corazón, pero tú no sabes cómo las cosas se van a desempeñar y se van a llevar a cabo. Pero tú lo que tienes que hacer es creerle, es un paso en fe, creerle mirando a Dios, mirando a Cristo Jesús todo el tiempo. Y mientras tú estás caminando en Él y tú permaneces en Él, Él se va a desdoblar delante de ti, Él se va a mostrar delante de ti y tú vas a estar viendo con más claridad todo lo que Dios tiene para tu vida, pero tú tienes que creerle a Él y empezar a caminar en ese paso en fe, así como Pedro, ¿verdad? Pedro anduvo sobre las aguas. Y mientras su mirada estaba puesta en Jesús, él podía sobrepasar sus circunstancias que eran las aguas, el poder andar sobre las aguas. Pero tan pronto él vio que el mar estaba picado, las aguas, las olas y todas esas cosas, empezó a ver sus circunstancias, ahí se comenzó a hundir. Y nuestra vida
nuestra jornada, nuestra vida cristiana es una jornada en fe que tenemos que estar con nuestra mirada puesta en Jesús. No importa lo que nos digan, no importa cuánto se burlen de nosotros, no importa los mensajes que nos den a través de los medios sociales, no importa cuántas cosas te esté aconteciendo, no importa las inseguridades que tú puedas tener en tu lugar de trabajo. Tú sabes que tú estás en descanso y que Dios va a proveer todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. De que Dios no hay un justo desamparado, ni hombre que mendigue pan. Dios es tu proveedor. Dios es tu vida. Dios te ha puesto un cuerpo donde la vida de Cristo fluye a través de los miembros del cuerpo también. Así que la presencia de Dios es una realidad. La presencia de Dios es el cielo. La presencia de Dios a través de la coinonía del cuerpo de Cristo es una realidad. Y Dios desea que tú andes en esa libertad que en Cristo Jesús te ha sido dado. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo te hizo libre. Estoy firme en la libertad con que tú me hiciste libre, donde tú desataste todas las cadenas que oprimían mi corazón, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, donde Dios es mi realidad. Ese es el Cristo a quien nosotros servimos, ese es el Dios a quien adoramos, ese es el Dios a quien exaltamos. Y por eso en esta mañana yo quiero dejarte este gran desafío, ¿verdad? Dice que más son los hijos de la esclava más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Más son los hijos de la esclava que de la libre. Vivimos en un mundo donde el mundo está esclavizado por el pecado. Y todo se traduce al pecado. Todo se traduce a la falta de libertad. El diablo tiene al mundo bajo la opresión demoníaca, atado bajo el sistema de este mundo. Y lo que, como decía al principio, ¿verdad? Tu esperanza y tu realidad tiene que ser en aquel que es eterno, aquel que es real. Dios te ama. Dios es vida en Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso denota exclusividad según el sistema de este mundo. Y sí, denota exclusividad. Pero ¿sabes qué? Una vez tú recibes y crees esa realidad, vas a experimentar la verdadera libertad en Cristo Jesús. Padre, en esta mañana, delante de ti estamos orando por cada una de las personas que nos están escuchando, cada uno de los hermanos que nos están escuchando. Y te pedimos que esta palabra sea arraigada en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que podamos ser completamente libres y que podamos atesorar todo aquello que tú tienes en nuestras vidas y que solamente en Cristo Jesús está accesible. Gracias, Señor. Gracias por la libertad. Gracias porque tú nos haces un llamado una vez más a creerte a ti. Y en esta mañana te creemos solamente a ti. En Cristo Jesús. Amén.